Atención jubilados y pensionados. Tenemos noticias urgentes de última hora que no se pueden perder. El jefe de gobierno, Jorge Macri, acaba de anunciar y confirmar que están trabajando y evaluando una ayuda económica directa a los jubilados y pensionados ante pérdida total de medicamentos del PAMI. ¿Querés saber cómo se va a pagar esta nueva ayuda para jubilaciones? Quédate hasta el final. Además, vamos a charlar con las especialistas Clara Salguero, Silvia Stan y por último, con Florencia Marcarián, que nos vienen a traer en exclusiva muchas noticias importantes que tenés que saber del día de hoy. No te lo podés perder. Te pedimos que apoyes este canal, dándole un me gusta a este video, y dejando tu opinión o dudas en los comentarios aquí abajo. Bueno, ahora, pasamos a escuchar la primera noticia del día. Así que, quédate hasta el final de este video, y presta bastante atención a lo que nos dicen las especialistas previsionales, porque traen muchas noticias nuevas e importantes del día de hoy, que no se pueden perder. Atención jubilados y pensionados. Jorge Macri confirmó que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está trabajando y evaluando una ayuda económica directa para los jubilados y pensionados afiliados al PAMI, debido a una situación crítica que está afectando a muchos de los adultos mayores. Esta medida surge a raíz de la pérdida total de cobertura de medicamentos para los jubilados del PAMI, una problemática que generó gran preocupación e incertidumbre entre jubilados y pensionados de ANSES. En su anuncio, Macri explicó que el gobierno porteño, en conjunto con el ministro de Salud, Fernán Quirós, está trabajando para identificar a los beneficiarios afectados por esta situación. Sin embargo, el principal obstáculo es la falta de acceso a la base de datos del PAMI, que es de gestión nacional. Esto dificulta la identificación de los jubilados que quedaron sin medicamentos y la implementación de una solución rápida. El jefe de gobierno destacó que la situación es grave, ya que muchos jubilados se ven obligados a tomar decisiones difíciles, como elegir entre alimentarse o seguir con sus tratamientos médicos. En este contexto, Macri señaló que mientras que los pacientes que no pertenecen al PAMI cobran medicamentos gratuitos en los centros de salud de la ciudad, aquellos jubilados que se están afiliados al PAMI deben afrontar el costo de sus remedios. El gobierno de la ciudad está trabajando en nuevas estrategias para abordar esta problemática. Macri dijo que hay que actuar de manera urgente para prevenir consecuencias mayores, ya que muchos jubilados se encuentran en una situación vulnerable que podría poner en riesgo su salud. Finalmente, el jefe de gobierno dejó claro que la ayuda económica está siendo evaluada como una solución para paliar la carga que enfrentan los jubilados del PAMI en la ciudad. Si esta medida se concreta, va a ayudar bastante en el acceso a medicamentos y tratamientos importantes para este sector de adultos mayores, que incluye a jubilados y pensionados que cobran la mínima en mayo. Ahora, no se pierdan las noticias del día de hoy, con Clara Salguero, Silvia Stan y Florencia Marcarián. La actualización de haberes, que marcó un antes y un después en la justicia previsional por la cantidad de gente a la que alcanzó. Estamos a punto de tener una historia parecida. Vos sabés que esto lo adelantaba ya hace semanas el doctor Adrián Trócoli. Se viene un nuevo fallo Badaro, se viene un nuevo mecanismo de actualización más benevolente, más beneficioso para la gente. Vamos a ver cómo lo termina de definir la justicia, pero la justicia lo define como lo tiene que definir, va a alcanzar a millones de jubilados y pensionados. Este va a ser uno de los temas de lo justo y necesario hoy. Con todos los temas que hacen a la seguridad social, que tienen que ver, por supuesto, con tu bolsillo, si sos jubilado, si sos pensionado, si sos trabajador. Bueno, todo lo que tenés que saber en materia de seguridad social está aquí en lo justo y necesario. Tenemos que comenzar hablando, en la editorial, en estos primeros minutos del programa, voy a hacer referencia a dos temas. Uno tiene que ver con la justicia, con un fallo judicial, que algo ya adelantábamos en el pase con Eduardo Bataglia, y además con dos resoluciones que fueron publicadas en el boletín oficial. Hablemos de la justicia o hablemos de estas dos resoluciones publicadas en el boletín oficial.
todo tiene que ver con el bolsillo de los jubilados. Es un tema al que le tenés que prestar atención. Esto que vamos a hablar en los primeros minutos del programa y que vamos a seguir analizando en el transcurso del programa. Un fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata que declaró, atención con este título, declaró inconstitucional la ley de movilidad del gobierno de Alberto Fernández. Un fallo de Mar del Plata que declaró inconstitucional la ley de movilidad del gobierno de Alberto Fernández, la ley por la que se actualizaron las jubilaciones y pensiones nacionales desde el año 2021 al año 2024. Y es acá donde se para la justicia. ¿Y qué es lo que dice la justicia? Los jubilados y pensionados nacionales perdieron en ese periodo un 50,3% de poder adquisitivo. Esto hay que recalcularlo y recalcularlo según la variable de inflación. ¿Por qué del año 2021 al año 2024? ¿Por qué este comienzo y este final? ¿Por qué este periodo? Porque ustedes recordarán que en el año 2020 se suspendió la ley de movilidad del gobierno de Macri y por ese año, por el 2020, rigió un decreto que dio aumentos discrecionales, que fueron además aumentos diferenciales y que provocaron una inequidad que terminó, por supuesto, en la justicia. Y este periodo, entonces, abarca desde el año 2021 porque es cuando entra a regir una nueva movilidad jubilatoria que queda sin efecto a partir de abril del 2024 en este gobierno, cuando este gobierno decide que los aumentos iban a comenzar a ser en forma mensual y por decreto, por IPC, como una forma de atenuar el impacto de la inflación y que los jubilados y pensionados no siguieran en caída. Volviendo entonces al tema de la justicia, se declara inconstitucional la ley de movilidad jubilatoria de Alberto Fernández, se dice se perdió un 50,3%, hay que recalcular de acuerdo a la variación del índice de inflación, teniendo en cuenta además que inclusive perdieron en el periodo de 2021 al año 2024 jubilados y pensionados, algunos perdieron por partida doble, porque no solamente perdieron en el haber jubilatorio, sino que además no cobraron el bono, y aquellos que cobraron el bono porque tenían ingresos mínimos también perdieron. Con esto es que les quiero decir que todos perdieron, de una u otra manera, más o menos todos perdieron como consecuencia de la movilidad jubilatoria de Alberto Fernández. ¿Qué tenemos que decirle? Que mientras tanto, ya se publicó en el boletín oficial las resoluciones 211 y 212 que establece el aumento que van a tener 18 millones de prestaciones en el mes de mayo, 3,73%. Vamos a ir repasando los montos. Le contamos que este 3,73%, ¿cuándo se va a pagar? Se va a pagar a partir del 9 de mayo. ¿De qué manera? A ver, mínimo 296.481 pesos más bono, PUAN y pensiones no contributivas que representan el 80 y el 70% del haber mínimo vigente de estos 296.481 pesos. Todos estos números son más bono y además este 3,73% establece montos de haber máximo, montos de asignaciones familiares, monto de asignación universal por hijo y por embarazo y las asignaciones que se pagan por única vez. Recién estaba saliendo en pantalla a partir de qué fecha se paga el 3,73% a partir del 9 de mayo. ¿De qué manera? Entre el 9 y el 15 cobran pensiones no contributivas. Entre el 9 y el 22 de mayo van a cobrar todos aquellos con haberes que no superen los 296.481 pesos. Y los que superen este número van a cobrar entre el 23 y el 29 de mayo. ¿Qué les quiero decir? Que en el caso de las asignaciones familiares, sociales y AUH comienzan también entre el 9 y el 10 de mayo y se pagan en cronograma unificado. Volviendo, y para ir cerrando,
¿Qué les digo con respecto al tema del fallo? Todavía es una puerta abierta. Hay un fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, ahora tenemos que esperar a ver qué hace el organismo previsional, qué hace ANSES, si apela o no apela. Si apela, esto va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los tiempos que tiene la Corte para definir este tema, y es quien tendrá la última palabra. Y si finalmente no se apela, esto es aplicable para la persona en cuestión y, por supuesto, sienta precedente en todas las situaciones para litigar con respecto a la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad del gobierno de Alberto Fernández. La Cámara Federal de Mar del Plata, es decir, un fallo de segunda instancia, declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad que se había aprobado durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la ley 27.609, que disponía aumentos trimestrales de las jubilaciones según el resultado de una fórmula que combinaba la variación de los salarios y de la recaudación de impuestos. ¿Qué pasó con esa ley? ¿Cuál fue el resultado de esa fórmula? Bueno, según los jueces detallan en su fallo, entre 2021 y marzo de 2024, que fue el periodo en el que rigió, los saberes de los jubilados que no cobran bono perdieron poder adquisitivo, ¿sabés cuánto? Un 50,3%. Esto es algo que más o menos ya se sabía porque uno podía hacer los cálculos. Imagínate que solo en 2023 la inflación fue del 211% y las jubilaciones habían aumentado un 110%. Solo ese año ya se había perdido un tercio de poder de compra. Por esos resultados fue que declaran la inconstitucionalidad de esta ley y se suma la Cámara Federal de Mar del Plata a la Cámara también de Apelaciones de la provincia de Mendoza, que ya había hecho esta declaración, y es un tema sobre el cual igual hay que tener prudencia, porque en principio los fallos solo benefician a la persona que hizo el juicio, no tienen efectos generales, pero además todo esto obviamente va a llegar a la Corte Suprema de Justicia y habrá que esperar a ver qué se dice ahí. Y no solo fue ese efecto negativo que marcaron los jueces para las jubilaciones en ese periodo 2021, marzo de 2024, sino que también cuestionaron lo que pasó en 2020. ¿Qué pasó ese año? Bueno, ahí el gobierno de Alberto Fernández había decidido suspender la vigencia de la fórmula anterior, de la vigencia de la fórmula que se había aprobado durante la gestión de Mauricio Macri, y disponer aumentos discrecionales, es decir, porcentajes que no seguían ningún criterio, ninguna fórmula, y así concretaron un ajuste a la baja también de las jubilaciones. Ese año la inflación fue el del 36% y la fórmula que se había suspendido iba a dar o daba un resultado de 42%. Pero frente a eso, algunos jubilados recibieron solo un 24%. Eso también fue cuestionado, le cuestionaron los decretos discrecionales de aumento de 2020. Todo esto fue mencionado, este fallo, en otra novedad que te quería comentar también para el sistema previsional que hubo esta semana, que fue una reunión el miércoles pasado, anteayer, en la Cámara de Diputados, concretamente en las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, que siguen intentando dictar algún dictamen para llevar al recinto algún proyecto de ley más vinculado, tiene que ver con los ingresos, pero no con estas grandes pérdidas, pero más vinculados con el fin de la moratoria. Recordás que lo hemos hablado varias veces, esta moratoria que venció el 23 de marzo, y hay algunos diputados con algunos proyectos que siguen intentando ver si se puede reponer, no prorrogarla porque en realidad ya venció, reponer un sistema de moratoria, algo que lógicamente ya lo saben, se lo advirtieron varios expertos que fueron a hablar este miércoles frente a los diputados, les advirtieron, esto si se aprueba va a ser vetado indefectiblemente, ya lo sabemos y ya tuvimos la experiencia del año pasado donde hubo una ley jubilatoria aprobada contra la voluntad del Poder Ejecutivo y terminó siendo vetada. Vamos a recalcular los saberes de la inflación, ¿no es cierto? Pero si hoy un jubilado está ganando la mínima, porque la esperanza es que siempre ganen lo que les corresponde por lo que han trabajado.
¿Va a suceder esto o no va a suceder con este ajuste de aranceles? Van a estar cobrando en el mes de mayo un aumento todos, ¿sí? Todos los jubilados y todos los pensionados, y también quienes cobran las asignaciones, un aumento del 3.7%. Pensé que ibas a decir el 30%, ya me estaba poniendo contento. No. Pero no. Ojalá Y fuera si te así para dije todos. 30%, bueno, no. Qué vergüenza. No, Dios mío. un 3.7%. Nada. Y quedando la mínima, sí, en 366.000 pesos. Hay que, en esos 366.000 está contemplado el bono de los 70.000, ¿sí? En realidad son 296.000 pesos el haber mínimo. Es una barbaridad. Alguna vez me encantaría hablar con Florencia y que me diga, ¿sabes qué? Van a subirle el 300% a los jubilados, cosa que esto se termine. Es tan difícil, está tan olvidado el sector de los adultos mayores, que la verdad, acá tenemos que ordenar y recalcular con reajuste por inflación, la caída de poder de compra que bajó del 90%, alcanzó a leer, ¿no? Entre 2021 y 2024, y además el rechazo a las subas discrecionales del 2020. Claro, todo esto, Florencia, el jubilado lo recibe de una manera a cuentagotas, porque no tiene todos estos datos. Él sabe lo que cobra, lo que tiene para pagar, si es que paga alquiler, y para comer. Y ni hablar de los medicamentos, Florencia. Exactamente, porque si uno toma la canasta básica de un jubilado que arroja a esta fecha 1.200.000 pesos, lo que están cobrando de la mínima, que son estos 366.000, sirve para cubrir un 30% de esa canasta básica, que cuando uno le empieza a desmenuzar, en lo que más se va el dinero es en alimentos, que es uno de los principales rubros que han aumentado, servicios y luego sí, medicamentos y gastos de farmacia. Sí, que además no compran ropa, no se visten, obviamente ocio y diversión, pero ni está dentro del vocabulario de los jubilados. Entonces, con esta situación del 3%, la verdad que es un poco chistoso, ¿no?, lo que les van a pagar de aumento. Es muy poco. Lo que pasa es que han venido perdiendo, justamente como mencionaban recién, el poder adquisitivo ha bajado desde el 2021 hasta la fecha. Hasta el 2024 se calcula que la pérdida fue de un 50.3%, y esto incentiva a algunos jubilados y a algunos pensionados también a iniciar juicios de reajuste, explicando cuál fue esta situación, ¿no? Este desajuste que se produjo y sobre todo en el tiempo de la pandemia, que ahí hubo, se frenó la fórmula de movilidad. Sí. Se dieron decretos y bueno. Tema pendiente y uno de los urgentes. A ver, acomodarle el salario a los jubilados, porque esto ya no puede ser así. No sé cuánto más vamos a estar acá contando estas historias. Tengo el deseo de que muy pronto esto se termine y darle la noticia a los jubilados que les van a aumentar el 300% como les corresponde, y que esta gente que hizo mucho por el país, evidentemente, reciba alguna lauro, ¿no? Es una vergüenza. Un poquito porque ya hay expectativas en los jubilados, decir, a ver si nos retocan y ligamos un pesito más. Y los ayuda. Totalmente. Lo que ha pasado, ¿por qué se inicia esta causa? Porque en el 2020 había una fórmula de movilidad que fue suspendida por la emergencia, ¿sí? Por el COVID, etcétera, y comenzó a establecerse los aumentos por decreto de necesidad de urgencia. Pero cuando esto finalizó y en el 2021 se retoma la fórmula de movilidad, se tomó no sobre la base de lo que hubiera correspondido por la fórmula que hubiera estado vigente, sino conforme a los decretos que se fueron dando en ese momento. Uh-huh. Además de los bonos que se fueron otorgando de manera discrecional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se establece? Que por más que en el 2020 haya estado ese decreto, el tema de la pandemia y todo eso que nosotros ya conocemos, del 2021 en adelante no tendrían por qué haberse visto perjudicados ni los jubilados ni los pensionados en sus saberes. Y por eso manda la justicia, la Cámara en este caso, a reajustar esos saberes, teniendo en cuenta cuál fue el monto que arrojaba por la fórmula de movilidad y cuál hubiera sido de aplicar el índice de precios al consumidor, es decir, la inflación. Uh-huh. Esa diferencia es la que se le tiene que abonar al jubilado o al pensionado que haya iniciado el reajuste, ¿sí? Por supuesto que esto va a llevar un tiempito más, seguramente lo lleven hasta la Corte, y una vez que la Corte se expida en un sentido u otro,
ya a partir de ahí va a dar lugar para que los juicios que se establezcan por este mismo objeto se solucionen mucho más rápido. Perfecto. Ahora, vos me decís los juicios ¿qué sería? ¿Juicios masivos? Pues lo haría todo el mundo. Lo pueden hacer, no hay juicios colectivos, pero sí pueden ir haciendo el juicio cada uno que haya estado en esa misma situación, que haya estado jubilado o pensionado para ese tiempo, para esos años, pueden iniciar el reclamo, que además de reajustarles el haber, se le paga un retroactivo que es desde 2 años antes de que inicia el reclamo en sede administrativa, es decir, en el organismo previsional. Pero lo que a los jubilados les interesa es el reajuste del haber, es cobrar mes a mes lo que les corresponde, ni más ni menos. Y ese reajuste entonces no va a ser en forma directa para todos, digo, más allá de que siempre pensando en que se resuelve, de que la Corte Suprema da el ok y todas las instancias terminan fallando a favor y que lo obliga al gobierno, en este caso, a respetarlo. Digo, no va a ser automáticamente, irán a ir en busca de quién lo reclama y quién no lo reclama, o lo podría establecer directamente el gobierno y decir, les vamos a reconocer todo eso. No, esto último no sería así, sino que es para el caso en particular, para aquel que inicia el juicio de reajuste en este caso, ¿sí? Porque entendiendo que no están dadas las condiciones económicas para aumentar el bono, ni tampoco para continuar una moratoria, entiendo que mucho menos a raíz de un fallo el gobierno pueda decir que esto se aplique a todos, pero sí a aquellos que inicien este juicio. Perfecto. Y en relación a esto, porque también hay otra cosa, vos decís, yo lo he hablado con muchos adultos mayores y te dicen, pero yo ya no tengo tiempo, como que ven que las instancias de juicio son realmente muy largas, muy extensas, e incluso todavía lo hablaba con gente días atrás que están esperando por algunas resoluciones que son de vieja data, incluso antes de la pandemia. Sí. Lo que pasa es que un juicio lleva hoy 3 años, 4 años, ¿sí? Aproximadamente, para que estén cobrando lo que corresponde. Y a veces uno, pensando en el tiempo que dura, dice, bueno, la verdad es que es bastante tiempo para mí, pero el tiempo va pasando, pasa rápido, ya estamos entrando al mes de mayo, imagínense lo rápido que pasa un año, ¿no? Que a veces uno dice, ayer estaba celebrando las fiestas, hoy ya estamos en mayo. Y si el tiempo va a pasar de esta manera y así tan rápido como se nos va, bueno, por lo menos tener el juicio iniciado y poder cobrar. Hay gente que se preocupa para saber qué es lo que puede pasar en caso de alguna contingencia y que no pueda cobrar el juicio, que sepan que el cónyuge va a poder cobrarlo, que los hijos también lo van a poder cobrar, que eso es algo también que los angustia, ¿no? Pero en 3-4 años tendría que estar el juicio resuelto y cobrando lo que corresponde. Perfecto. Pero hay algunas situaciones hoy que exceden ese tiempo, doctora. Puede ser casos que sean un poco más difíciles. Generalmente cuando se estira un poco en el tiempo tiene que ver con algunos casos en los que el expediente por el cual se jubiló hay que reconstruirlo, hay que solicitar más información. Hay que recordar que los casos que se iniciaron hace un tiempo, incluso antes de la pandemia, del 2019 para atrás podríamos decir, eran juicios que duraban entre 8 o 10 años y hoy se ha simplificado, ¿sí? Por eso duran entre 3 y 4 años. Porque no requieren de todo lo que exigían antes, ¿no? De la presencialidad, de tener que ir y llevar la documental, llevar los papeles, la demanda, que la sellaran, volver, subirla, preparar los escritos y volver a llevarlos a la otra semana. Todo eso hoy se ha simplificado y por eso son juicios que se han acortado, independientemente de que, por supuesto que 3 o 4 años es un tiempo considerable.
Totalmente. Bueno, doctora, entonces para sintetizarlo hay que esperar la resolución en una instancia superior para ver si se puede, qué es lo que resuelve la Corte, si da pie a esta situación, y desde ahí deberán iniciar todos un proceso legal, todos los que estén dentro, que se vean perjudicados, ¿no?, dentro de esta medida, y puedan iniciar un proceso legal para la actualización de esos aportes. Así sería. Exactamente, y también todos los que estuvieron cobrando los bonos, que se los han pagado de manera discrecional, ¿sí? Y también se han visto perjudicados porque siempre fueron aumentando por debajo de la inflación. Que la realidad es que esto de aplicar el sistema de los bonos fue porque la fórmula de movilidad era deficiente, ¿sí? Claro.